¿Qué tal? Buenas noches, somos los profes Edson Ramírez y el profe Diego Delgado. Mi compañero, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Aquí en un nuevo capítulo. Estamos aquí en un nuevo capítulo de El Fisi Podcast, su podcast favorito de física, de docencia, de métodos de enseñanza y un poquito de todo, ¿no? Aquí campechaneamos. Sí, en esta ocasión lo que vamos a hacer es una especie de debate o una comparativa entre lo que vendría siendo el racionalismo y el empirismo. Vamos a hacer una especie de análisis en el que vamos a buscar los pros, los contras, el origen y cómo esto ha afectado en tanto nuestra formación y cómo, no nada más en eso, sino en nuestra vida diaria. Así es. Vamos a agarrar un poco estas ideologías para compararlas entre ellas. Vamos a tratar de aportar comentarios sobre cómo las vemos nosotros, qué ventajas les podríamos tomar y a lo mejor cómo se relacionan con la forma en la que aprendemos ahora con la epistemología, ¿no? Que es algo que hemos estado abordando en nuestra formación. Y pues al final estas son ramas de cómo se concebía el origen del conocimiento anteriormente. Entonces, si gustas avanzar. ¿Correcto? Sí, bueno, entendamos que esto es un análisis, como lo menciona aquí, estructurado sobre un origen del conocimiento y cómo lo vamos aprovechando, absorbiendo de diferentes maneras. Y hay una comparativa entre las corrientes empíricas modernas y el veredicto que vamos a tener al final sobre ambos metodologías. Muy bien. Sí. Entonces, primeramente vemos el campo de batalla de donde proviene la verdad. Y es que durante siglos han habido dos escuelas de pensamiento que han luchado por el monopolio de la verdad y el origen del conocimiento humano. ¿Cuáles son estas dos escuelas? Bueno, la podemos ver de cierta forma como las dos escuelas, estas dos ideas de pensamiento que estamos abordando aquí, ya sea el empirismo con todas sus ramas y todas sus variantes, contra el racionalismo, que es lo que vamos a estar tocando aquí principalmente. Y es que durante mucho tiempo, bueno, anteriormente, se creía en que el conocimiento podía venir solo de un lugar, o sea, no se toleraban formas alternativas o mixtas entre dos líneas de pensamiento, sino que era una especie de búsqueda de obtener ese monopolio entre una escuela y otra, y había mucha competencia, ¿no? Por el desarrollo de el conocimiento y que una tuviera la razón en específico. Ahora, yo creo que en la época moderna, pues somos más abiertos a más líneas de pensamiento y buscamos la forma de optimizar a lo mejor o de compartir ideas. Pero, bueno, este campo de batalla proviene de cómo antes se pensaba que las estructuras lógicas o las ideas humanas, mediante el racionalismo, podían ser el único origen del conocimiento y que solamente mediante eso podíamos llegar a descubrir algo nuevo. Pero claro que tiene sus ventajas y desventajas, o sea, sus puntos fuertes, como lo puede ser la razón y la lógica, la deducción de un nuevo aprendizaje, y sus puntos débiles, que sin una idea inicial no puedes aprender algo nuevo, porque si te limitas a tus pensamientos, pues a dónde, o sea, tus pensamientos también tienen un límite, ¿no? O sea, no puedes descubrir algo que no te puedes imaginar. Entonces, claro, eso es algo que vamos a ver dentro de este mismo podcast. ¿Qué nos podrías decir tú del el empirismo? Bien, para empezar, el empirismo vendría a trabajar de la manera contraria a lo que nos habla el racionalismo. ¿Por qué me refiero a esto o por qué menciono esto? Porque el racionalismo nos dice que nosotros ya nacemos con esa lógica, como mencionabas, que ya desde el momento en el que nacemos, pero el empirismo lo que nos defiende es que para obtener un conocimiento o para saber algo sobre un tema específico necesitamos nosotros acercarnos a una experiencia tal cual, a verlo desde un punto, por ejemplo, sensorial, ayudándonos de nuestros sentidos o teniendo que vivirlo de manera completa para poder saber y aprender realmente de esto mismo. Y pues esto proviene de la idea de sobre la experiencia que tiene que ser ya sea directa, por como les decía, con sensaciones, o una reflexión sobre, digamos, sentidos que ni siquiera podrían ser únicamente en base a experiencias de otra persona, sino realmente tiene que ser algo que hayamos nosotros experimentado para poder tener ya un aprendizaje real, ¿sí? Y pues esto también nos dice que el conocimiento humano pues se limita a eso, a las experiencias que tengamos en nuestra vida. Eso es lo que vendría a ser el empirismo. Muy bien. Bueno,
la mente arquitecta del racionalismo. Como precursores tenemos a Leibniz, a Spinoza y a Descartes, que Descartes con su principal frase tan famosa que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, el pienso y luego existo. Era Descartes, además de ser un físico por ahí, un científico, pues era parte de esta corriente filosófica o de epistemológica, ¿no? Del racionalismo. Y es que como él bien lo menciona en su frase, el pienso luego existo, se creía que pues la mente era el origen del conocimiento, que ya teníamos como unas ideas preexistentes que eran mediante las cuales nosotros podíamos descubrir cosas nuevas, ¿no? Y aquí, como lo podemos ver en este esquema, se cree, o bueno, se piensa o se pensaba que todas conclusiones nuevas provienen de una deducción previa, que a su vez esa proviene de leyes universales y de la razón. Es decir, nosotros tenemos que contar principalmente con leyes universales que sean afirmables, o sea, con unas ideas previas, ¿no? O sea, tiene que haber algo en lo que basarnos y una razón, una especie de proceso mental, una estructura lógica, como lo mencionaba anteriormente, algo mediante lo que tú lo puedas procesar para ir haciendo esa deducción, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo entiendo que la gravedad existe? eh, Razono con que hay objetos que caen a diferente velocidad o con diferente aceleración, cualquier cosa, hago una deducción y llego a una conclusión específica. Claro que esa puede ser verdad o puede no ser verdad. La fortaleza del racionalismo es que siempre hay un proceso lógico que hace pensar que eso puede ser verdad. Sin embargo, también hay cosas que si no se razonan de la forma correcta o se infiere por medio de cosas o de bases incorrectas, erróneas, pues no se tiene esa evidencia que demuestre que sí es de esa forma, ¿no? Como lo puede ser en el empirismo, que se basan en la experiencia o en algo ya establecido, algo que se puede comprobar. Aquí es más basado en la mente, en el razonamiento y a lo que puedes deducir, ¿no? No tanto con algo vívido, con algo concreto, es algo más abstracto el pensamiento y es un proceso de deducir cosas para llegar a conclusiones específicas. Esa es la idea que se tiene sobre cómo obtener el conocimiento desde el racionalismo. Y es lo que nos hablaban estos personajes. Ok, bien. Ahora pasemos a lo que sería el empirismo. En este caso tenemos como los personajes o antecedentes más importantes, lo que sería, por ejemplo, John Locke, quien propuso que la mente es una tabula rasa, que es lo que mencionábamos al principio, que la experiencia es lo esencial, es lo fundamental. ¿Ok? También tenemos a David Hume, quien argumentaba que el conocimiento deriva de impresiones e ideas limitadas a la casualidad o a una asociación mental debido a lo sensorial o a los sentidos, a lo que vamos experimentando. Después, George Berkeley, él llevó el empirismo hacia el idealismo, argumentando que ser es ser percibido. Debemos estar viviendo. Esa es la esencia del empirismo, tener que vivir todo esto, ¿ok? Además, uno que no mencionamos aquí mismo es a Francis Bacon, quien fue el precursor o alguien que impulsó lo que sería después la base del método científico, ¿ok? Eso es importante. El empirismo fue fundamental para que nosotros desarrolláramos lo que era el método científico moderno, priorizando como algo primordial lo que sería la evidencia empírica, que esto ayudaría a la especulación teórica de lo que íbamos a desarrollar después. Y nos menciona aquí en la llave de concepto lo que es las ciencias naturales, que son el modelo definitivo, que es lo que va relacionado un poquito a lo que era la evidencia empírica para el método científico, que no hay otra forma más que llevando a cabo el experimento, por ejemplo, para poder obtener experiencia y con esto nosotros enriquecer nuestro aprendizaje y después replicarlo en nuestra vida diaria o con esto aportar a la ciencia para que otras personas también vayan nutriéndose un poquito más con las experiencias de otra persona. ¿Ok? Muy bien. Bueno, poniendo cara a cara estas dos epistemologías. Bueno, y aquí tenemos ahora el cara a cara de estas dos corrientes epistemológicas, ¿no? O sea, tenemos la anatomía de dos epistemologías diferentes. Por un lado, lo que a mí me toca hablar en el racionalismo, podemos decir que el origen del conocimiento, como ya lo estaba planteando antes, nosotros lo vemos desde la razón y desde el intelecto.
cosas que ahorita conocemos a lo mejor como el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, matemático, esas cosas era algo que dominaba o sí, predominaba mucho en esa idea, en esa corriente de pensamiento. Se cree que el origen del conocimiento proviene de esa razón, de ese intelecto, que a su vez es basado en leyes que ya se han demostrado, en algo que ya se tiene aceptado como veraz, algo como aceptado como cierto, ¿no? Y a su vez, el método principal del que se puede obtener nuevo conocimiento, porque precisamente hablamos de epistemología, cómo obtener un nuevo conocimiento, de dónde proviene el conocimiento. Si el origen es la razón y el intelecto, el método principal debe ser la deducción, porque al final estamos utilizando algo que ya tenemos nosotros en la mente, unas ideas ya preestablecidas, para deducir algo nuevo. O sea, yo basándome en una lista de cosas que ya sé o que pienso que son ciertas para deducir algo nuevo, conectándolas unas con otras, pensando a lo mejor cosas nuevas o asumiendo algo nuevo para determinar si esa nueva asunción puede ser algo verdad o esa hipótesis más bien puede ser algo veraz o puede ser algo falso. De ahí provendría el nuevo conocimiento. Después hay un criterio de verdad que puede determinar qué tan cierto sea eso, ¿no? Y ahí, pues principalmente, como lo mencionaba antes, son las estructuras lógicas. Debe haber una coherencia lógica y una ausencia de la contradicción. Es un ejercicio que antes se hacía mucho entre personajes como Descartes, que era la coherencia lógica, revisar que los artículos, las cosas que dijeran las personas, algo que afirmaran, tuviera ese sentido, que tuviera ese desarrollo lógico, que mientras que otras personas lo siguen analizando, siempre se llega a la misma deducción, a la misma conclusión, porque al final, si se habla de razón, si se habla de una lógica, claro que en la lógica un 2 más 2 siempre me va a dar 4, no puede ser otra cosa, entonces ese, ese pensamiento hace creer que siempre se va a llegar a una verdad absoluta por todo estar fundamentado en la razón y en la lógica. Por lo mismo, el dominio ideal, conectando con el siguiente punto, el dominio ideal del racionalismo proviene, o más bien se centra en las matemáticas y la geometría, porque es algo que es meramente lógico, ¿no? Que se basa en una estructura, en algo lógico, en lo que puedes demostrar, en algo que es un proceso ya mecánico de deducción, como lo pueden ser las matemáticas y temas geométricos, ¿no? Entonces, el concepto fundacional o de donde proviene todo son en el racionalismo las ideas innatas. El motor, el cerebro ya tiene un código, ya tiene una forma de pensar. Se creía que ya se nace con esas ideas y es por medio de la razón, del proceso lógico, mediante el cual uno puede obtener nuevo conocimiento. Pero a ver, ahora, ¿qué más nos dices tú por parte del empirismo? Bien, pues en este caso, de parte del empirismo, entendemos que el origen de este conocimiento, como le he estado repitiendo, es en base a los sentidos y a las percepciones que nosotros tenemos en el momento de estar viviendo todo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues si no lo vivo, si no lo toco, si no lo escucho, no aprendo. Tengo que estar siempre viviendo lo que voy a aprender, ¿ok? El método principal, al contrario de lo que habías mencionado tú, pues era de deducción, aquí es de inducción, vamos desde lo particular hacia lo general. Por eso mencionaba que era al contrario. Y aquí en lo del criterio de verdad, a mí me importaría o resaltar, ejemplificando, porque nos dice que tiene que haber una verificación sensorial y una evidencia física. Aquí, por ejemplo, es como cuando nosotros estamos, pues incluso, o sea, vas acabando de nacer, lo que tienes que aprender ahí mismo es aprender a respirar o por reflejo mismo, pero pues aprendes a respirar cuando eres bebé, ¿no? Al momento de que vas a empezar a hablar, nosotros empezamos a aprender ese tipo de cosas por imitación, pero tienes que estarlas tú en contacto con para poder aprender de esto mismo. Y un ejemplo ya muchísimo más, digamos, fácil de entender es, por ejemplo, un niño cuando tú estás trabajando con un niño que tu mamá te decía, por ejemplo, no sé, no toques la plancha, la acabo de dejar conectada, ten cuidado porque si no te vas a quemar. Muchas veces por curiosidad o por ingenuidad, tú lo que hacías por accidente o a propósito era
tocar la plancha y hasta que tú no te dabas cuenta de que sí estaba realmente caliente, era cuando tú aprendías que ya no tenías que tocarla cuando estaba conectada, cuando tú estabas ahí mismo, este, en peligro de. Entonces, ahí mismo es cuando una persona adquiere ese conocimiento y ahora sabe que, por ejemplo, en este caso es un peligro inminente el estar en contacto con una plancha que estuvo conectada. ¿Ok? Aquí me voy a brincar un poquito lo del dominio ideal para llegar a lo del concepto fundacional, que es lo del lienzo está en blanco. Por esto mismo, no tenemos nosotros nada de conocimiento hasta que no lo vivimos y este ejemplo de lo de la plancha es algo que, por ejemplo, te pasa y en ese momento tú lo que tienes que hacer es como si hubieras anotado en una libretita de que, bueno, ¿qué pasa cuando hay una plancha caliente? Evitar el contacto directo a la piel, a tus manos. ¿Por qué? Porque esto puede ocasionarnos daño. Y asimismo esto lo hacíamos como también para el empirismo, lo hacía como un mecanismo de defensa para poder nosotros aprender qué puede ser bueno, qué puede ser malo para nosotros, ya viéndolo desde un rasgo más incluso como primitivo, porque así mismo aprendíamos qué hacer y qué no hacer. Pero ya volviendo a lo del dominio ideal, las materias o las ciencias en las que nosotros podemos aprovechar más o puede explotarse un poquito más lo que es el conocimiento, lo que es el conocimiento del empirismo, es en las ciencias naturales y experimentales, porque a veces hablamos de una especie de experimentación a prueba y error, que esto que va a ser simplemente, por ejemplo, estamos haciendo un experimento en el que tienes que ir encontrando la mezcla ideal para crear, no sé, un jabón. Y tienes que ir ahí, por ejemplo, añadiendo un poquito más de agua, un poquito menos de agua, o un alimento para nosotros aprender a cocinar algo. Pues realmente la única forma de llegar al punto en el que sepamos que la comida o el platillo está en el punto exacto es aprendiendo a hacerlo mediante la práctica. Te puedes equivocar, se puede salir bien, te puede salir mal, pero el chiste es que tú lo estés haciendo para que tú mismo seas el que te des cuenta de cómo lo tienes que preparar o qué tanta, por ejemplo, la sal, qué tanta agua tienes que poner. Todo eso lo tienes que ir tú viendo ahí mismo para poder encontrar el punto perfecto y la única forma de hacer que tú llegues al platillo ideal es practicando eso y llevándolo a la experiencia, para que tú dejes de ser un lienzo en blanco y que realmente ahora ya tengas eso anotado en tu libretita, que va a ser en este caso la mente o tu cerebro, que va a aprender poco a poco de situaciones específicas. Así es. Ok, de la mano de esto mismo, vamos a hablar un poquito sobre la evolución del empirismo, que más vamos a dejar de ser esa pizarra en blanco para poder ahora romper ese límite y pues hablar de las tres ramas, en este caso, de lo que es el empirismo. Por ejemplo, el empirismo lógico, el empirismo radical y el empirismo del constructivo. El primero, el empirismo lógico, nos habla de que tenemos que verlo desde lo que al momento de nosotros sentir, vemos como algo real. Es algo un poquito más cuadrado, porque ya estamos sintiendo, ya estamos viendo esa experiencia. Ya no puede ser algo que no tenga, digamos, relacionado con las emociones, no es lo metafísico, sino es lo que nosotros vemos tal cual, ¿sí? Si hay una puerta que se está cerrando y pongo la mano, me voy a machucar, eso es algo que ya, pero tuvimos que aprenderlo porque ya nos pasó una vez. No puede ser algo que tenga que ver un poquito más hacia el lado de las emociones, sino algo que se siente físicamente. Oye, y de hecho ese está un poco relacionado con con el racionalismo también, porque ahí menciona un lenguaje lógico, una deducción lógica, que claro, o sea, es el empirismo lógico, va basado en, un poco en la razón, en el pensamiento, en la deducción, en el razonamiento, pero unificándolo con las ideas de la teoría del empirismo, ¿no? O sea, tiene que haber una comprobación física mediante los sentimientos, o sea, no puede ser algo intangible, es algo deductivo, pero no puede ser intangible, o sea, tiene que poderse experimentar con los sentimientos. Y me parece interesante esa rama del empirismo porque de cierta forma, aunque sea contrario al racionalismo, se está agarrando parte de esas ideas del racionalismo para utilizarlo en esa propia rama y me parece atractiva esa línea de pensamiento.
Sí, como bien mencionas, sí hay una especie como de relación ahí mismo y lo que busca el empirismo lógico es que realmente con la idea que ya tenemos no se puede, digamos, tomar como real o algo realmente que se compruebe hasta que tú no lo hayas vivido, ¿verdad? Después viene lo que es el empirismo radical. Esto fue propuesto por William James y que nos daba como un enfoque pragmático que rechaza la separación entre el observador y lo observado. ¿Ok? Tiene que haber una relación real mientras que el empirismo tradicional solo veía puntos de datos aislados, el empirismo radical postula que las relaciones entre las cosas se tienen que experimentar tan directamente, tienen que ser experimentadas, perdón, directamente y son también empíricamente reales como las cosas mismas. No necesita una sustancia oculta, solo experiencia pura. Lo que necesitamos tal cual es la pura experiencia. Para esto, con esto, el con qué y por qué de las cosas. Y el empirismo constructivo, que vendría siendo el último de estos tres ramas, que es el que digamos el pragmatismo científico, ¿no? Que fue una respuesta moderna que rescata que cómo sería la ciencia del dogmatismo, lo inobservable, por así mencionarlo, porque tenemos que tener una observación para poder llegar a una aceptación pragmática, que vendría siendo un poquito sobre la ciencia, no necesita que entregarnos una historia perfectamente verdadera sobre entidades inobservables como los electrones, por ejemplo, si su único objetivo es ser empíricamente adecuado. ¿Qué quiere decirnos esto? Que los modelos describan con precisión lo que sí podemos observar de un mundo físico. Y con esto se acepta la teoría por su utilidad, no por su verdad absoluta. Que, no sé, creo que por ejemplo podría ser la teoría de lo del Big Bang, lo que un ejemplo que podríamos tener aquí, aunque no entra tal cual a lo empírico Sí, ideal, pues sino al empirismo constructivo, que es lo que busca, así que es. supuestamente tiene que estar únicamente, digamos, como que aprobado porque es posible, pero sin ser una verdad absoluta porque no lo hemos comprobado al momento de vivirlo. De cierta forma lo entiendo como una combinación entre lo observable y lo no observable. O sea, ese campo que hay en medio es como ese límite o esa brecha ¿No? Como muy, ese punto muerto que muy, existe entre ambos, ¿no? sí, muy estrecha donde se acepta como verdadero porque es útil una teoría, aunque no se pueda experimentar, no se pueda tocar como un electrón, no lo podemos ver así tal cual, pero se acepta su veracidad por ser útil, porque nos ayuda a la electricidad mismamente, o sea, lo utilizamos todos los días, ¿cómo negarlo, no? Su existencia. O sea, sabemos que es Ujú. útil, pero no, o sea, se acepta por esa misma utilidad y no por ser una verdad absoluta de que aquí tengo el electrón y veo que tiene un signo negativo, así si lo veo tiene un signo negativo, pues no, no lo aceptamos por eso, sino porque en lo pragmático, en lo útil, en lo práctico, es funcional. Es lo que yo entiendo. Sí, pues es como si dijéramos que el oxígeno no existe, pero Ajá, pues lo necesitamos para respirar. sí, sí. Pues yo Entonces no sí veo lo las estamos, partículas, pero sí respiro. ajá, exactamente. Bien. Muy bien. Entonces, ya viendo que claramente cada teoría tiene sus fisuras, o sea, hemos visto los argumentos que tienen, ¿no? Ya vimos las tres ramas del empirismo, vimos quiénes son los que construyen el racionalismo, en qué se basan, pero sabemos, o sea, tenemos muy claro que hay un punto de quiebre en estas dos. O sea, ¿qué sucede cuando llevamos las ideologías al extremo? Primeramente, yo desde mi parte de la razón, el racionalismo, vemos que una ilusión en la razón pura. ¿Cuál puede ser esta? ¿Qué pasa si yo en mi razonamiento, o imaginemos que todo el mundo tenemos un razonamiento que va por la misma línea y es lo que consideramos lógico? Sin embargo, o sea, al llevar tanto a ese extremo nuestra lógica, que puede ser errónea, o que podemos estarnos basando en unos ideales que están erróneos, en unas bases que están mal, por ejemplo, como conocemos las leyes de Newton, ¿no? La gravedad, la ley de la gravedad de Newton. O sea, sabemos que es veraz, o sea, tiene razón, ¿no? O sea, hay gravedad en los planetas, pero las fórmulas que trabajamos comúnmente en secundaria, por ejemplo, son una forma simplificada de las leyes de Newton. O sea, si nosotros utilizamos eso como base de razón absoluta, comparado con las teorías de Einstein, o sea, claramente la de Einstein es más acertada, ¿no? Está más completa.
porque se consideran muchísimas más cosas que en ese entonces no se conocían. Pero si nosotros tomamos como la verdad absoluta esa base incompleta, claro que todo nuestro razonamiento se va a basar en algo incompleto. Entonces, ¿qué pasa si yo llevo al absoluto, al, a lo, al extremo, esta idea de pensamiento? O sea, si yo busco crear más conocimiento en base a algo que está erróneo o incompleto, se destruye, se cae por su propio peso, ¿no? O sea, sus mismas bases, si se tambalean, pues todo lo nuevo que yo le ponga encima tampoco va a estar muy firme. O sea, va a llegar un punto en el que va a haber un quiebre. O sea, no va a ser sostenible y no está muy bien llevarlo como al extremo, como lo mencionamos aquí, ¿no? Entonces, ese sería su punto débil. Como se cree aquí que las ideas ya están preestablecidas de forma innata, esas ideas de forma innata pueden verse mermadas por algo que nosotros consideramos veraz, verdadero, y que no lo podemos comprobar o no lo tenemos muy bien asentado realmente, ¿no? O sea, que en cualquier momento con un nuevo descubrimiento se puede contrarrestar y al basarnos siempre en la razón, si no experimento, si me baso solo en la razón y en lo que ya conozco, pues ese experimento que no estoy haciendo es lo que me va a terminar por destruir las ideas que yo pienso que son correctas y que no lo son o que están incompletas, ¿no? ¿Cuál crees que sería tú las trampas del empirismo al llevar al extremo esos ideales? Pues para empezar, la subjetividad y los sesgos, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Porque es una percepción sensorial que tenemos individualmente. Esto no quiere decir que como yo lo observo, lo va a observar otra persona, ¿no? O sea, eso ya sería como limitar a que fuera específicamente solo lo que yo viví, la verdad absoluta, y esto no va a ser así, ¿ok? Entonces nosotros no podemos, digamos, limitarnos a eso porque realmente va a restringirlo de esa manera. También así, como tú acabas de mencionar ahorita, lo de que si hay un nuevo descubrimiento, pues, o sea, lo que yo estoy viviendo con mis capacidades, con mi contexto, es lo que yo voy a ver como una verdad absoluta, pero no significa que en un futuro vaya a haber una verdad distinta a la que nosotros estamos observando, ¿verdad? Entonces, eso sería lo principal en cuanto a los sesgos y la subjetividad que nosotros podemos llegar a tener. También el, digamos, la falta de generalización, o sea, nosotros en una observación podemos tener una idea sobre esto, pero no significa que universalmente sea lo correcto, ¿sí? Y esto puede generar que en un futuro nosotros tengamos pues esas irregularidades dentro de lo que sería para poder defender el empirismo, porque no hay una verdad absoluta a sí mismo, ¿sí? Y limitar, otra de las trampas sería que pues estamos limitando únicamente a lo de los sentidos y no necesariamente tendríamos que estar haciendo eso de manera, digamos, obsesiva, porque no significa que, digamos, para aprender, volviendo al ejemplo de lo de la plancha, si ya vimos que está con mucha temperatura, te mencionaba otra de las trampas que considero que están dentro del empirismo, era regresando a lo del ejemplo de la plancha. O sea, si ya sabemos que es algo que un electrodoméstico, por ejemplo, que está conectado a la electricidad y que va a producir calor, no necesariamente tengo que saber que una plancha de cabello también al momento, o sea, no voy a aprender que va a estar caliente hasta que no me queme. ¿Sí me entiendes? O sea, realmente sabemos que si hay un comal en la llama, está absorbiendo este calor y si yo lo toco, pues me voy a quemar, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que vivir cada una de esas experiencias para tener que aprender sobre eso mismo, no que ya empezando a saber que estamos racionando eso, de que ya viste con un objeto que se calienta, pues qué es lo que te puede pasar con otro, y no limitarnos a tener que estar viviendo y viviendo y viviendo para supuestamente tener que aprender. Y es que incluso basándote en los sentimientos, o sea, aunque lo vivas una sola vez y aprendas, o lo vivas varias veces y lo aprendas, esos sentimientos pueden ser engañosos, ¿no? O sea, como las hay las ilusiones ópticas de, o sea, de vista, ¿no? Si tú ves, hay muchos experimentos, ¿no? Que podemos ver en internet de videillos donde te ponen una ilusión óptica, una imagen o algo así, y empieza a ver cosas raras, como cambia la imagen o se mueve todo y realmente está quieto o los tamaños de las cosas están
todo un nivel similar, pero por la composición de la imagen se ven más grandes o más pequeños. O sea, esas ilusiones que se pueden dar tanto en lo visual, ya sea por un defecto o porque la imagen está hecha así para jugar con nuestro cerebro, tanto lo Rompen visual con estos, como en lo auditivo, como efecto Doppler, o sea, el efecto Doppler cambia cómo escuchamos frecuencias y todas esas cosas. O sea, el efecto Doppler en lo auditivo, en lo visual, las ilusiones ópticas, en el gusto, a lo mejor no tienes el mismo gusto que otra persona y eso cambia la manera en la que tú lo experimentas o lo vives. O sea, todas esas cosas son un cúmulo de detalles que se van sumando y afectan a los sentidos también. O sea, así como en la parte de la razón podemos estar equivocados, o sea, como es hasta en la irónico, parte ¿no? del Es hasta irónico, o sea, en la parte del empirismo de la experiencia también. buscas la razón y te estás equivocando desde tus ideas iniciales. O sea, es hasta irónico, parece un chiste. Pero sí, o sea, realmente puedes estar equivocado desde tu base, desde la que estás deduciendo o tratando de razonar. Y en el empirismo, basado en la experiencia, tus experiencias pueden estar mal o las puedes recordar mal. Y se supone que es tu base del conocimiento. Entonces, es el lugar donde nosotros encontramos que se quiebra todo el, el, el punto en el que queremos llevar al extremo estas ideologías. Sí, estas ideologías o teorías, sí, exactamente. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a poner en un banquillo la parte positiva y la contraparte de cada una de estas dos ideologías. Y es que por una parte tenemos el racionalismo, donde su pro, la parte, la ventaja que tiene, es una certeza absoluta y un fundamento en que, bueno, no absoluta, pero casi absoluta podríamos decir, un fundamento en el que sabemos que los nuevos conocimientos que obtenemos se basan en algo que ya está totalmente afirmado y que ese conocimiento nuevo va a tener unas buenas bases, va a tener una deducción que se basa puramente en la lógica. O sea, si es una lógica bien realizada, no tiene por qué estar erróneo. O sea, si al final si te basas en lógica, si vas en un uno más uno es 2, no puede haber errores, o sea, no puede haber un detalle que se te pasó, no puede ser un fallo de cálculo, porque al final si está hecho meramente con lógica, tiene que tener un orden, una estructura que forzosamente tiene que dar a un mismo resultado en cualquier parte. Como jugar a juegos de Sudoku o el Buscaminas, o sea, son numeritos que solo tienen un orden, una forma de hacerlo, y a base de lógica llegas al mismo resultado siempre, que es el resultado correcto. Entonces, esa certeza que te brinda el racionalismo es el punto a favor que tiene. La parte negativa, el contra, es un dogmatismo desconectado. ¿Qué pasa? Que si la premisa inicial es falsa, una lógica impecable te llevará a conclusiones que van a ser absurdas. O sea, si tú tienes una premisa inicial, una idea, como lo mencionaba antes, que ya está mal o está incompleta, o simplemente es errónea, ¿sí? O sea, si tú eres o te basas en un dogma erróneo, si tú aceptas eso como verdadero y en realidad no lo es, por más lógica que tú le inculques, por más que tú lo deduzcas, que lo estudies de todas las formas, te va a llevar a cosas que son absurdas y que no tienen sentido. Esa es la parte negativa que puede tener el racionalismo, ya que no se basa en la comprobación experimental, ¿no? O sea, es simplemente en las bases que ya tienes, las cuales pueden estar mal, y esa sería la contra que puede tener. Adelante con Ok. tu parte. Sí, de igual manera, como ya vimos las pros y los contras del racionalismo, ahora vamos con las del empirismo, ¿verdad? La adaptabilidad y el progreso. Nos dice que es un motor de método científico, ¿ok? Sí es el motor del método científico porque, como ya lo mencionábamos, fue quien ayudó a desarrollar el mismo, que esto hace que sea un proceso autocorrectivo y un ancla de la verdad en la realidad física, puesto que para poder ver el método científico hay que estar probando con nuestro proceso, ¿no? Pero, ¿cuál sería el contra? Nuestros contras nos dirían que, por ejemplo, eh, vamos hacia el relativismo sensorial, pues nuestros sentidos son fácilmente engañados o limitados, por ejemplo, con lo que tú mencionabas del efecto Doppler, ¿verdad? O Ujú. sea, con eso ya estaríamos siendo engañados y la realidad o lo que nosotros veíamos como una verdad absoluta no tendría ni siquiera un sentido real de lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, no podemos siempre basarnos únicamente en lo que creemos que vemos, en lo que creemos que escuchamos o en lo que creemos que sentimos, sino hay que comprobar esto mismo. Así es.
Y pues ya, por último, podríamos decir que el peligro racionalista es que lleguemos a a un punto donde se dude de la existencia de todo el mundo físico exterior, o sea, quedarnos atrapados en nuestros pensamientos. Y el empirismo ya sería ahí que nos obliga a dudar de la causalidad misma, o sea, afirmando que no podemos probar que una bola de billar mueve a otra, pues se pausa la capacidad de afirmar cualquier ley natural, ¿no? O sea, cada uno tiene sus propios límites en los extremos, donde ya no sabemos ni qué estudiar, se nos va la cabeza, no tenemos idea de qué estamos hablando y es cuando se llega a un punto muerto en estas dos corrientes. Yo creo que ya lo último que podríamos decir ahí es que la idea principal es que hay el punto ideal, o sea, lo mejor sería mezclar estas dos, que es algo que ya se hace actualmente, mezclar estas dos, adquirir sus partes positivas, tratar de luchar contra esas partes negativas y una mezcla de las dos es lo que mejores resultados nos ha dado, yo creo que como humanidad para el estudio del conocimiento. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, lo del racionalismo nos ayuda como una base, ¿no? Porque sabemos que todo está basado en unas leyes lógicas, matemáticas, físicas que son comprensibles. ¿Y cómo podemos comprobarlas? Pues ayudándonos del empirismo, que sería tal cual estar experimentando y llevando esas, por ejemplo, leyes o fórmulas matemáticas, físicas a un lugar en el que nosotros podríamos experimentar con ellas y comprobarlas y asimismo, con la combinación de ambas llegar a un resultado que realmente pueda acercarse a un concepto más real y a un conocimiento más real. Sí, más completo, más satisfactorio, básicamente. Bueno, Así es. eso ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que hayan aprendido al menos un poquito más acerca del racionalismo y del empirismo, que ustedes sean capaces de comprenderlo, de interiorizarlo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de El Fisi Podcast. A ver qué les traemos de nuevo para que se nutran ahí de conocimiento. ¿Te despides, compañero Diego? Sí, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.